entiende usted por el concepto mate? Bueno, lo que yo entiendo por concepto mate es en relación a una bebida caliente. ¿Por qué lo explico de esa forma? Porque quizás hay gente que no conoce lo que es un mate, quizás desconoce. Hay gente que a lo mejor sabe mucho de lo que es un mate, pero el que no lo conoce va a saber que una bebida caliente es como una infusión, es como un té, como un café, pero esto es agua y hierba. Y en el fondo eso es lo que yo entiendo por mate. Mm. ¿Y nos puede contar un poco de por qué eligió ese emprendimiento? Bueno, elegí este emprendimiento porque yo soy consumidor de mate desde hace mucho tiempo. Y siempre me llamó la atención de que acá en Chile o en Santiago, donde yo vivo, habían muy pocos lugares donde yo podía encontrar estos productos y productos que fueran de buena calidad. No es por desmerecer el producto que vende cualquier persona, pero si yo quería un producto bueno, de calidad, no lo encontraba porque no habían negocios locales o emprendimientos que los trajeran. Entonces visualicé que había un campo y una cierta cantidad de personas que no lograban acceder a cosas que querían y cosas buenas. Entonces pensé en que ese nicho no estaba muy explotado y lo quise llevar adelante. Y también lo llevé adelante porque una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando una persona, yo trabajo en el mundo del fútbol y una persona me hizo un regalo a mí y me hizo un regalo de un mate de cuero, o sea, de un mate que estaba forrado en cuero y de un termo que también estaba forrado en cuero y era personalizado, venía con mi nombre. Entonces lo encontré muy lindo el regalo y yo dije, esto también se puede aplicar acá en Chile y empecé a buscar y no encontré en ninguna parte. Entonces dije, no creo que sea tan difícil poder llevar a cabo eso. Y ese fue uno de los motivos del por qué quise llevar adelante el emprendimiento para de una forma tener productos para mí y también poder entregarle productos a la gente que también quisiera cosas como buenas y de calidad. Y entonces el negocio se empezó a implementar y lo que hicimos fue que o sea, importamos cosas desde Uruguay, que es el país en el fondo más consumidor en este tipo de infusiones o de bebidas, que es el mate. También en Argentina lo hacen y en otras partes de Paraguay, pero Uruguay es una zona muy fuerte, entonces nosotros desde ahí empezamos la importación de los productos hacia Chile. Ese fue un poco el cómo comenzamos, el inicio y el por qué yo lo llevé adelante este emprendimiento. Interesante, son temas que yo no tenía conocimiento. Mm. Eh, Volviendo al mate, ¿qué propiedades beneficiosas trae el consumir esta hierba o esta bebida caliente? Cuando yo empecé con el tema de consumir mate, ya se me hizo una costumbre, me di cuenta que, y esto lo hablo en forma personal, que en mi cuerpo sentía que habían ciertos cambios en el sentido de por darte un ejemplo, a lo mejor va a sonar un poco fuerte quizás el ejemplo, pero yo trabajo en base al fútbol, entonces cuando yo a veces entraba a un baño de donde normalmente un jugador va a hacer una necesidad, como es orinar, yo me daba cuenta que ellos tenían una tabla de un color y tenían una tabla que era del 1 al 10, donde el 1 era un color amarillo muy fuerte y el 10 era un color casi transparente. Entonces, ellos cuando van a hacer su necesidad, ellos se miden su color, porque si el color está muy intenso y muy fuerte en el sentido del color amarillo, quiere decir que el cuerpo por dentro a lo mejor no está bien limpio, quizás está con muchos residuos, pero cuando yo he consumido hartos litros, no sé, 1 o 2 litros de mate, me doy cuenta de que al ir al baño, sí mi orina sale diferente, sale más transparente, porque ya ha limpiado quizás el agua, un poco el organismo por dentro. También otra de los beneficios que yo me doy cuenta es que me inhibe el hambre. Yo me levanto en las mañanas y me preparo un mate. Entonces muchas veces no tomo desayuno, o a veces sí tengo mucha hambre y quiero comer algo, pero muchas veces suplo el desayuno con tomarme un mate. Y a veces, no sé, tipo 11 o 12 del día me da hambre y ahí ingiero algún alimento. Como te decía, me inhibe el hambre, entonces eso me evita comer otras cosas que a veces no son buenas para mi salud. Y, y esos son un poco los beneficios que yo he podido ver. En el sentido de cuáles son las propiedades que pueden servir para poder consumir este producto y que me ayuden en el fondo a mi cuerpo. No sé si a lo Súper mejor tú lo ah, tenías como en no, sí, conocimiento porque son cosas que uno va descubriendo a medida que uno se va adentrando un poco en este mundo del mate, digo.
y ahí va entendiendo y comprendiendo muchas cosas que uno las puede ver como sencillas o normales, pero también tiene un fondo que a veces uno desconoce. Y a veces es bueno aprender de estas mismas cosas, de cuáles son los beneficios que puede tener el que yo me tome un mate todas las mañanas. Súper interesante, nos ha contado muchas cosas que no me hubiera imaginado. Mm, ¿Y cuáles son las desventajas que a lo mejor podría el consumir en exceso esta bebida caliente? Mira, yo creo que una de las desventajas, y es algo que yo experimenté cuando comencé hace mucho tiempo a tomar mate, fue que al no hacer una buena preparación, como debe ser o como lo hacen quizás los países que son más acostumbrados, eh, quizás, no sé, yo me tomaba el agua hirviendo, por ejemplo, y al hervir el agua al 100% de ebullición, el mate suelta un amargor muy fuerte. Y eso hacía que a mí me provocara como que el corazón se me acelerara un poco, como que me daba un poco de taquicardia. Entonces, después empecé a comprender que hay muchos tipos de hierbas también diferentes. Hay hierbas más suaves, hierbas más fuertes, hay hierbas que son saborizadas, hay hierbas que tienen gusto a limón, otras cítricas, no sé, frutos rojos. Entonces, a mí me producía eso, me producía un poco de taquicardia al principio, pero era porque no sabía consumir o tener la preparación adecuada para que fuera bueno. Lo otro que yo me percaté también es que eh, cuando tomo, no sé, 2 litros o 3 litros de repente, no sé, en la mañana o durante el día, una de las cosas como complejas de eso es que tengo que ir mucho al baño para poder evacuar el líquido que uno toma. Claro. Y lo otro que yo me he dado cuenta de que no es que sea malo, pero yo me doy cuenta que si yo me tomo un mate muy tarde, tipo 10 11 de la noche, después no tengo mucho sueño, porque el mate como que me activa en mi cuerpo, entonces no siento deseo de acostarme, quedo con ganas de hacer cosas, y en el fondo no es que eso, como te decía, sea malo, pero si yo lo tomo muy tarde, después me va a costar mucho ir a dormir o conciliar el sueño para poder descansar como corresponde. Quizás esas pueden ser un poco las contraindicaciones a veces de tomar en exceso o de tomar a veces muy tarde. Vale. Bueno, Em, todo esto son cosas que en el fondo yo he experimentado porque cada uno puede tener otras situaciones diferentes. Quizás en la preparación o en cómo le puede afectar o le puede beneficiar al consumir este tipo de pero yo bebida. creo que una persona que no sabe normalmente siempre le sirve como cualquier otra bebida con el agua hirviente, así que yo creo que todos cometeríamos ese error. Y por eso mismo ahora pasaríamos como a si una persona que desconoce totalmente cómo consumir esta bebida, cómo debo consumir yo mate? Si yo soy una persona que no lo sé, pero que yo un día probé y me gustó y yo lo quiero hacer en mi casa. Bueno, O sea, ¿cómo me debo preparar el mate? claro, Teniendo todos los implementos. yo creo que no hay una línea única para decir, mira, esta es la forma de la preparación, pero normalmente se hace con ciertos tips que uno puede ir aprendiendo. Por darte un ejemplo, como te decía, si yo hiervo el agua al 100% y me tomo el mate, a lo mejor voy a sentir demasiado fuerte la hierba y eso me va a provocar a lo mejor, como te decía, taquicardia o algo así. Entonces, yo también investigando un poco y después entendiendo cuando yo me hago la preparación, de que el agua no puede estar al 100% de ebullición. Entonces yo la caliento el agua hasta el 75 o 80% de ebullición, porque así también no está caliente o hirviendo y no te va a molestar quizás en la garganta al tragar. Otra de las cosas que hago es que mi recipiente, por ser como este que tengo acá, que es de calabaza y de cuero, ¿Ya? yo lo relleno con 3/4 partes de hierba, no lo lleno completo de hierba. ¿Y qué es lo que hago? Voy a hacer un poco la técnica. Yo le echo la hierba, queda hasta como por aquí, 3/4 partes, y yo lo cargo, lo inclino hacia un lado y le cargo la hierba, cosa de que en este otro espacio, no sé si se alcanza a ver ahí, quede vacío. Sí, ¿Por ya. qué? Porque una de las cosas que también cuando uno no sabe mucho hacer la preparación, uno vacía la hierba y le echa el agua inmediatamente y moja toda la hierba. Entonces, al mojar toda la hierba, se va perdiendo un poco la propiedad de la hierba. Y ahí también pasa un tema que quizás el que conoce un poco de esto va a entender.
cuando dicen que la hierba está lavada o deslavada, es porque ya se ha mojado completamente y ya pierde un poco su propiedad. Y uno se da cuenta a veces porque empiezan a flotar los palitos aquí en la hierba. Cuando trae palitos Ah, empiezan a ya. flotar. Y eso es porque ya quizás has vaciado mucha agua y no has cambiado la hierba. ¿Qué otra cosa hago que te decía? Dejo siempre el espacio. ¿Por qué? Porque como te decía, si mojo la hierba pierde su propiedad. Entonces siempre empiezo a echarle solo en este espacio el agua, cosa que la hierba se vaya mojando de a poquito. Si te das cuenta, mira, si se alcanza a ver bien, Sí. esta parte está húmeda y esta parte de la hierba está seca. Entonces, a medida que yo voy tomando, voy mojando de a poco la hierba y así no pierdo como muy rápido la propiedad. ¿Qué otro tips podría darle quizás a las personas? En que, bueno, uno, como te decía, para resumir un poco, uno el agua 80%, llenar tres cuartas partes de la calabaza con hierba, inclinarla y dejarle un espacio, cosa que en ese espacio caiga el agua y no mojarla completamente desde que uno empieza a tomar, sino que irla mojando gradualmente hasta que a lo mejor ya el termo completo tú lo consumas y la hierba ya se haya mojado. Es un Algo poco, que me llamó mucho la atención fue que mostró un mate de calabaza. ¿Eso sí, se cuida así tal cual como una tacita o cualquier otro recipiente o tiene algún cuidado en especial? no, tienen cuidados especiales porque si tú te das cuenta, este mate tiene una virola que es de acero, tiene esta ¿Ya? parte que es forrado en cuero. Y la calabaza es como un fruto, por darte un ejemplo, que los artesanos uruguayos o argentinos lo dejan secar y después lo forran y lo terminan esta confección. ¿Cuál es el cuidado que uno debe tener de esto? En que si yo lo dejo así tal cual está y está todo mojado y pasan 2 o 3 días con la hierba húmeda dentro, la calabaza se va a empezar a honguear, le va a salir hongo o va a agarrar un olor muy fuerte. Es como un ejemplo que a veces yo doy. Cuando, no sé, a ti se te queda ropa en la lavadora por varios días y tú la sacas, tiene un olor fuerte. Entonces lo mismo pasa con esto. Si tú no limpias y no lo higienizas, el mate lo puedes terminar perdiendo porque se va a honguear y el hongo va a ser muy difícil que uno lo pueda sacar de la calabaza y por ende vas a terminar perdiendo la calabaza y son productos que de por sí deben tener un cuidado. Entonces, dentro de ese mismo cuidado, cuando yo termino de tomarme un mate, saco toda la hierba, la elimino, la boto, enjuago suavemente el recipiente por dentro, lo seco y lo dejo secar al sol y lo dejo Mm. secar, no sé, 1 hora o 2 horas, depende de si el sol está muy fuerte, porque también si el sol está demasiado fuerte, va a secar mucho la calabaza por dentro y se puede resquebrajar, y también se puede filtrar después el agua. Ah, entonces, súper delicada. Sí, o sea, es delicado, pero hay que tener el cuidado necesario para que te pueda durar mucho tiempo, porque si esta la cuidas, te puede durar años. Te puede durar años, Ah, entonces uno sí debe darle el cuidado. Quizás también depende del lugar donde uno viva. Por darte un ejemplo, yo vivo en Santiago y generalmente acá hay sol o hace calor, entonces yo con un rato que lo seque queda bien, pero en el tiempo de invierno me cuesta más secar. Pero me imagino que a la gente del sur de Chile puede ser más complejo todavía secar un mate sí. porque hay mucha lluvia, mucha humedad, entonces quizás cuesta. Por eso hay que tener cuidado para eh, una compra o una inversión como esta no se pierda por una falta de cuidado. Ya. Oye, y a todo esto, desde que comenzó el emprendimiento, eh, ¿cuándo usted como comenzó a ver como que le empezó a ir bien, como las ganancias? O sea, cuando dijo, ya, me está yendo bien, así que vamos a seguir con este emprendimiento. Yo creo que uno siempre tiene expectativas de que cualquier emprendimiento o cualquier negocio que haga le va a ir bien, pero ese es como el pensamiento, el deseo que uno tiene, pero en la realidad ese puede ser totalmente diferente. Nosotros este negocio lo veníamos desarrollando con mi esposa y nuestro núcleo de familia durante más de un año. Desarrollamos en ideas el negocio. Mira, podemos hacer esto, podemos personalizar un producto, podemos buscar la forma, podemos traer cosas, importar, porque acá no hay. Todo lo que te he comentado anteriormente fueron más de un año en que le dimos vuelta al tema. Y nosotros sabíamos que llegar a un público objetivo
en mi caso, y voy a contar un poco el por qué yo tengo ese público objetivo, porque yo trabajo como fotógrafo en el fútbol. Y yo me he dado cuenta de que los jugadores consumen mucho esta bebida, el mate. Entonces yo sabía que si yo lograba llegar a cierto tipo de personas, que son en este caso los jugadores de fútbol, el negocio iba a desarrollarse bien porque el jugador de fútbol también llama la atención en sus redes sociales y mucha gente los sigue, mucha gente quiere tener o copiar las cosas que ellos a veces tienen. Entonces, desde una primera instancia nosotros nos enfocamos en ese tipo de personas, también en la generalidad de las personas, pero nos empezamos a dar cuenta de que la gente nos empezó a comprar, tanto jugadores como otras personas. ¿Y por qué nos dimos cuenta de eso? Porque claro, efectivamente, como yo te decía al principio, no habían lugares que trajeran productos como de calidad o productos buenos. Entonces se empezó a correr la voz en torno a la gente que trabaja en el fútbol de que había una empresa que se llamaba X, que es la nuestra, que tenía productos que eran importados, que eran buenos y que era una persona que en el fondo ellos conocían y les daba confianza de poder comprar. Aún a pesar de que en este tema de lo complejo que ha sido un poco el tema de la pandemia, como ya hay conocimiento y cercanía en este negocio, ellos tienen también la confianza de poder pagarte dinero sin que tengan un producto todavía en forma física en sus manos. Entonces empezamos a visualizar de que se empezó a vender, a vender, a vender, a vender. Trajimos una importación y se nos agotó como, no sé, 3 días, 5 días. Casi 100 mates que trajimos lo agotamos en forma rápida. Entonces, si no empezamos a dar cuenta que aparte de los jugadores había un mundo de personas que estaban un poco ocultas en ese sentido y que no habían sido alcanzadas. Y ahí empezó también ya la proyección del negocio en sí. Cómo poder llegar a cierto tipo de gente, cómo crear quizá una comunidad, cómo desarrollar los mismos tips que te he dicho de una preparación, llevarlo adelante con un video y subirlo a nuestras redes sociales para que la gente también se empiece a empapar un poco de lo que es el mundo del mate si es que no tiene ningún conocimiento, de cómo hacer una preparación, de cómo indicarle qué hierba es buena, qué hierba no es buena quizás, o qué hierba le puede hacer bien si a lo mejor están comenzando recién. Y empezamos a ver que nuestras redes sociales empezaron a crecer en cantidad de gente y en cantidad de ventas. Entonces nosotros dijimos, sí, es un negocio que se está proyectando bien, que hemos podido ver ganancias, y, y pensamos desarrollarlo en el tiempo. No es como una idea que fue creada para decir, ah, mira, vendamos, por otro ejemplo, 100 mates y el negocio se acaba, sino que siempre el negocio fue proyectable a que se mantuviera en el tiempo, a que se estableciera una marca y que después se pudiera a lo mejor ampliar. Uno no sabe si las magnitudes de lo que puede llegar a tener como un emprendimiento o negocio, pero siempre la finalidad es poder crecer en un ámbito amplio. Entonces, nuestro objetivo, si lo hablo ya en una forma final como para decir cómo está el tema del negocio, nosotros siempre pensamos en seguir innovando y en seguir creciendo. Quizás en un lugar, tener un negocio establecido, quizás en algún momento, quizás poder abrir alguna sucursal, quizás en el sur, en el norte, y empezar a abarcar el país en general, teniendo locales en diferentes lugares. Es un poco las expectativas pensando a largo plazo y en forma amplia en que el negocio va a ir bien. Eso está bien, siempre querer proyectarse y verlo así, sí, así es como hay que ver las cosas en la vida. Y de todo esto, a lo mejor hay algo que le ha generado como algún obstáculo para conseguir su objetivo, su meta, a lo mejor que hay, su meta en este momento, por lo que me ha contado, era como que su marca sea reconocida. Entonces, a lo mejor hubo algo que se lo impidió o fue que todo se le fue dando de manera Yo creo como usted que quería. sí. A ver, nosotros pensamos que dificultades quizás no han habido tantas, tampoco llevamos tanto tiempo, pero lo bueno es que nosotros empezamos con el negocio, no lo empezamos de cero y un día X para decir, mira, como que se me ocurrió una idea de decir, ya mañana me lanzo con un negocio de mate. No, nosotros veníamos trabajando hace mucho tiempo, entonces sabíamos cuáles podían ser los pros y los contras del negocio, qué nos podía afectar, eh, qué podía retrasarnos un poco el lanzamiento o cuál podía ser algún inconveniente que pudiéramos tener. Y siempre tuvimos claro de que
cuando hay una, no lo digo innovación porque no, esto no es una innovación, porque esto está en muchos lugares, pero cuando nuestra marca se empezó a potenciar, también nos dimos cuenta de que quizás otros emprendimientos, otros negocios quisieron copiar un poco las ideas que nosotros teníamos. Eso quizás puede ser una dificultad, pero no una dificultad para nuestro negocio, sino que una dificultad en que quizás lo que yo voy a vender en cierto lugar, a lo mejor no lo voy a vender porque otra empresa está copiando nuestra idea y está vendiendo en ese lugar, por darte un ejemplo. Eso podría ser una forma como negativa o mala de lo del negocio. Pero en general no siento que haya sido complejo, porque también el tiempo nos ha ido enseñando a que debemos mejorar ciertos aspectos en todo orden de cosas, en nuestra producción, en nuestra formalización como negocio, en visualizar a qué otro público objetivo podríamos llegar, cómo reencantar a la gente que ya nos compró una vez, porque no basta solamente con que una persona a lo mejor adquiera un producto de nuestra marca, sino que cómo se mantiene esa fidelidad de esa persona hacia nuestra marca. Porque es como que yo comprara un producto en una tienda y listo, y después no me acuerdo más de esa tienda. Lo que nosotros queremos hacer es que se forme una comunidad en torno a nuestra marca y que la gente interactúe, participe, quizás de opiniones, que ellos mismos nos digan, mira, nos gustaría que mejoraran este producto o nos gustaría que trajeran tal producto. Entonces, quizás la respuesta la estoy cambiando a lo que me habías preguntado, porque no hemos tenido Está tanta bien, usted se dificultad, tiene que explayar solamente. pero sí lo hemos llevado a cabo de esa forma. Y eso han sido un poco las cosas que hemos ido, no que sean malas, pero las hemos ido mejorando y cambiando en el fondo, porque uno siempre no deja de aprender en todo orden de cosas. Entonces nuestro negocio también nos da para aprender y para decir, tenemos que mejorar ciertos aspectos en varias cosas. Así que eso es un poco lo que puedo explicarte respecto a que si ha sido complejo o no. Yo siento que no, en general no ha sido tan complejo. Demandante sí, demandante muchas veces porque hay que responder, hay que aclarar dudas de las personas, hay que darles confianza también porque no cualquiera llega y hace una compra y transfiere dinero en este tiempo que también están muy de moda a veces los engaños, el que te quieren, no sé, sacar plata de algo y te venden un producto y nunca te llega el producto. Entonces, eso es lo que nosotros siempre tenemos que ir mejorando en el fondo, para que la gente sienta una confianza y tenga fidelidad hacia nosotros de poder adquirir un producto. Mm. Me había comentado sobre que existían diferentes tipos de hierbas. ¿Me podría comentar un poco más sobre eso? O sea, a lo mejor había dicho que habían hierbas más suaves. Sí, A lo que quiero llegar a esto es como, según los clientes que usted tiene, como, ¿cuál es la hierba que más, como la favorita de las personas, por así decirlo? bueno, hay muchos tipos de hierba en general. Las hierbas que comúnmente se consumen acá son muy pocas las chilenas, las que se confeccionan acá, pero sí hay algunas que se crean acá. Pero en general casi todas vienen de Uruguay, de Paraguay y de Argentina y parte del norte de Brasil. Y en general las que más, por lo menos a nosotros nos compran, la gente nos pide, son dos, que son una uruguaya, que se llama Canarias, que es una hierba en su composición muy fina, en su textura, y es muy rendidora. ¿Qué quiere decir con rendidora? Que yo me puedo tomar un litro de mate y una hierba, a lo mejor de Argentina, de la zona céntrica de Argentina, se va a deslavar con ese litro, pero con la otra, con la Canarias, o con otra que hay, una brasileña que se llama Rey Verde, tú te puedes tomar un litro y todavía te queda, eh, todavía tiene el gusto ¿Sabor? y claro, todavía tiene su sabor. Esas son las que más en el fondo nos consultan y nos compran las personas. Pero también hay otras, y hay hay muchas marcas variadas, y todas tienen diferente composición. Hay unas que son saborizadas, hay gente que les gusta así saborizada, y otras que son muy fuertes, muy amargas, son muy intensas en su sabor. Hay otras que son muy suaves, como te decía, porque hay gente que al ser fuerte puede subir la presión, puede pensar que es demasiado amarga y es bien variable en el fondo. Es bien variable el tipo de personas que consumen la hierba.
pero si lo hablamos en lo puntual, a nosotros la que más nos compran son esas dos, que es la canaria de Uruguay y la rey verde de Brasil. Mm. También me había comentado de que eh, quería alcanzar al público de los futbolistas porque eran los que más consumían. Pero yo creo que también quería abarcar como a otras personas, o sea, como al público más general. Sí, sí. Entonces, ¿qué era lo que usted hacía como para hacerse más conocido, para que conocieran más o para llegar más al alcance de todas las otras personas? Bueno, en este tiempo en el que estamos, yo creo que la gente se da cuenta de que las redes sociales son muy potentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Muchas veces subíamos los productos que la gente nos compraba, le dábamos énfasis, subíamos historias y tratábamos de, de llegar a gente. ¿Cómo llegar a gente? No sé, yo colocaba consumidor de mate, por otro ejemplo, o mate o hierba mate y colocaba palabras que son afines y a veces me empezaban a aparecer gente. Y cómo detectaba que esa persona a lo mejor consumía o que quería algo así? Porque estaban, no sé, en una fotografía con un mate. Y yo decía, ah, mira, él a lo mejor está en este mundo del mate, le voy a mandar una invitación. Y uno empieza a potenciar mucho las redes sociales y el que anda en busca de estas cosas también va a buscar las mismas palabras afines. Mate, hierba mate, entonces va a empezar a aparecer lo que nosotros tenemos como producto. Ocupamos mucho las palabras que son muy, como te decía, afines a colocar, no sé, dentro de una publicación, termo, mate, hierba, las marcas de las hierbas, mate camionero, mate torpedo, a nombrar características de los mates, y todas esas palabras después te ayudan a que tú llegas a cierto tipo de personas. Nosotros también pagamos bastante tiempo por publicidad y la misma publicidad le llega a esas personas que en el fondo son un poco desconocidas. Y eso un poco también lo hacen las redes sociales. El cómo llegar a las personas, uno tiene una idea, pero también las redes sociales te ayudan mucho a poder llegar a ese núcleo de personas que busca algo y que tú se lo puedes ofrecer. Claro. Y ya finalizando ya con las últimas dos preguntitas, esta una es, ¿cuáles fueron como sus habilidades para, o conocimientos para poder, lo que le permitió desarrollar este emprendimiento? Me refiero a que a lo mejor usted era una persona a la cual era, se manejaba en lo que era en cuanto a las tecnologías o se considera una persona creativa, todo ese tipo de cosas. Sí, mira, son casi los puntos que tú tocaste, son un poco lo que nosotros llevamos a cabo, porque para contarte un poquito en general mi historia, yo vengo de una familia comerciante, entonces siempre los números, el comercio y el negocio estuvo como relacionado en nuestra vida. También dentro de este mismo trabajo, del trabajo mío, que es mi trabajo oficial, que soy fotógrafo, también yo sabía que yo tomando una fotografía podía llegar a una persona y que esa persona viera un mate, quizás, no digo que sea más lindo el mate, pero tomar una fotografía muy bien preparada, y más que tomarla con un celular, que no desmerezco el que pueda tomar una fotografía con celular, pero atrás de una fotografía preparada hay una preparación para esto, entonces el producto se ve diferente. Cómo combinarlo con un fondo, cómo mostrarlo de una forma. Eso también me ayudó a la potenciación del negocio. Como te decía, el tema del comercio, el tema de la fotografía me ayudó. También saber, porque no puedo llegar y ofrecer un producto sin que yo lo conozca. Entonces también me sirvió mucho el que yo viniera tomando ya mate hace mucho tiempo. Entonces conocía un poco las propiedades, cuáles eran los beneficios, qué hierba podía ser buena, cuál no, cuánto tenía que ser la temperatura del agua, que todos esos tips que son para mí, que yo lo uso para prepararme un mate, también yo se lo puedo entregar a una persona que a lo mejor quiere un producto y que necesita saber cómo hacerlo. Y todas esas cosas es como una amalgama, un conjunto, que en el fondo me permiten el decir, claro, yo llevo a cabo este negocio y ya tengo una parte cubierta, a lo mejor que es el comercio que lo tuve de niño, quizás la fotografía que me ayuda a mostrar una imagen de un mate, a que lo consumí por mucho tiempo. Eso me llevó a decir, claro, yo tengo un poco de conocimiento respecto a esto y yo puedo llevar a cabo este negocio.
No sé Mm. si me habías hecho otra pregunta también a la par, o quedé pendiente de que eran dos y me hiciste solo una. Em, Eran parecidas, parecidas pero no iguales. ¿Y cuál era la otra? A Y, ver si te la respondo. ah, no, o sea, eran todas una pregunta, pero era lo Ah, que yo quería, ya. me la respondió. Y lo último es el nombre. ¿Por qué el nombre o qué significa? No sé, que me cuente un poco el por qué quiso llamar su tienda Zuko. Sí, bueno, ahí hay, no sé si es un juego de palabras, como lo pensamos, pero quizás para explicar un poco, mi apellido es Suco, mi apellido es la marca, Ah, mi apellido es la marca, entonces, como el jugo. como el jugo, pero se escribe en forma diferente. El jugo es Z-U-K-O y el mío es Ah, S-U-C-C-O. ya. Yo también buscando un poco la traducción de mi apellido en otros países, suco significa jugo, significa zumo. Por otro ejemplo, en Brasil yo pido un suco de naranja, que es un jugo. Para mí acá en Chile es un jugo, en Brasil se llama suco de naranja. Entonces me llamaba la atención que mi palabra, o sea, que mi apellido, tuviera relación como con un brebaje también, con un líquido. Entonces, cuando yo a veces veo o visualizo otras empresas, otras marcas y veo un nombre, a veces hay nombres que son demasiado largos y que no quedan en el colectivo de las personas, en su mente. En cambio, Suco es un nombre corto, es una palabra simple, quizás queda grabada. Y eso fue ¿Y un qué poco hace? del por qué quisimos colocarle eso. Fue potenciar mi apellido, porque en el mundo del fútbol también conocen mi apellido, como trabajo en eso, entonces para ellos era más fácil decir, ah, mira, no sé, el fotógrafo Carlos Zuco, ah, mira, hay una empresa que se llama Zuco, a lo mejor es de Carlos. Entonces también hay una asociación y un juego con eso, y le quisimos agregar mate y tereré, que eso es algo de lo que no habíamos conversado, solamente nos centramos en el mate, pero el tereré es muy parecido al mate, pero este es una bebida pero helada, que la toman comúnmente los paraguayos. Ellos hacen una preparación de agua con hielo y hay una palabra que para uno no es común, es la palabra yuyo. Y los paraguayos le llaman yuyo a lo que nosotros entendemos por hierbas acá en Chile, como a la menta, como al cedrón, como varios tipos de hierba, ellos le llaman yuyo, y esa hierba ellos la echan dentro del recipiente con agua y hielo, y tienen la hierba aparte, y ellos beben eso. Como en Paraguay también hace mucho calor, y ese fue también un mundo, entre comillas, para hablarte solo en forma referencial de eso, que yo descubrí hace tiempo tomando mate. Y me di cuenta de que en el mundo en que yo tenía pensado el negocio, que era el de los jugadores, ellos también consumían esto. Y tampoco habían productos afines para poder conseguir acá. Entonces, el mate y el tereré tienen mucho en común. Y yo quise llevarlo adelante de ambas cosas. Por eso el nombre de la empresa es Suco Mate y Tereré, para que la gente entienda que va a encontrar cosas de mate y cosas de tereré en la tienda Suco. Eso es un poco del por qué fue creado con ese nombre y entender que Suco es mi apellido en el fondo, para que también se haga conocido después quizás a nivel país, uno no sabe las dimensiones de hasta dónde puede llegar. Claro, súper interesante, la verdad, me pareció muy entretenida esta entrevista. Eh, Aprendí cosas y también me quedo con mucho aprendizaje. O sea, yo como una persona que también me gusta el mate, tampoco desconocía totalmente muchos aspectos de él. Así que eso, Bueno, eh, me, me gustó harto la entrevista, así que espero que le vaya súper bien, que tenga éxito. Y espero que a lo mejor más adelante podamos seguir entrevistándolos. no hay ningún problema, siempre estoy a disposición y solo acotar lo último. Eh, Así como yo tuve una idea de negocio quizás que fue replicada de otra parte, cualquier persona también puede llevar a cabo una idea de negocio. Y lo principal de esto es tener investigación en el tema para que uno pueda entender y saber qué es lo qué producto está ofreciendo. Y una de las ideas también de nosotros es que siempre vamos a estar llanos a poder ayudar o entregar información. Así que las personas que logren ver esta entrevista para lo que sea, si tienen alguna duda respecto a esto, síganos en nuestra página, en nuestro Instagram, nos pueden buscar y siempre vamos a estar dispuestos a ayudar, tanto en el tema del mate
como en ayudar cómo ha sido nuestro desarrollo de negocio, si podemos aportar con alguna idea o algo para una persona que le pueda servir, que en estos tiempos también es complejo, quizás muchos se están reinventando en cosas, siempre nuestra experiencia va a estar abierta a poder contarlas a las personas. Y para cerrar, lo último es que nosotros siempre este negocio lo pensamos que estuviera bajo el alero de lo que Dios nos puede ayudar en ese sentido. Y lo voy a tocar un poquito porque siempre lo que nosotros llevamos adelante o llevamos a cabo, siempre está pensado en que Dios pueda dirigir todas estas cosas, porque si no puede ser un negocio que me quite tiempo, que me quite momentos de estar con mi familia, por querer pensar solo en el dinero, en el negocio, en levantar algo, pero, pero para nosotros también Dios tiene sus tiempos y este era el tiempo de levantar este negocio y esperamos que también sea prosperar en ese sentido. Y no solamente en prosperación para nosotros, sino que nosotros también podamos ayudar, tanto a veces, no sé, económicamente, o también con algún consejo o un mensaje como el que estamos haciendo ahora. En que si alguien tiene una duda y quiere preguntarnos algo a nosotros, nuestras redes sociales siempre están dispuestas a poder aclarar las dudas que alguien puede tener. Así que muchas gracias por la entrevista, espero que haya sido buena. Y siempre, como tú dices, dispuesto a que si necesitas otra entrevista de este aspecto, vamos a estar dispuestos a hacerla. Ya, muchas gracias. Así que finalizamos la entrevista. Bueno, Adiós. saludos a todos. Chao.